Buenas tardes. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola profesor, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo va en el aeropuerto? Estamos. Por primera vez después de 2 años. Oigan, cualquier cosa porque me mencionó Rod, el ayudante, que antes cuando yo posteé, no sé por qué no se veía el archivo, pero ahí sí está el programa por si acaso para que todos lo tengan a mano con las charlas, todo y el detalle clase a clase. Por si acaso. Ya, veo que creo que pasaron todos los audios. Voy a ver, revisar para que nadie quede en stand-by. Y comencemos entonces. ¿Cuál es el grupo que le toca presentar hoy día? La pantalla es toda de ustedes. Vale, profe, yo voy a compartir. Excelente. ¿Se ve, no es cierto? Está cargando. Ahí sí. Perfecto. Ya. Vamos a empezar entonces. Perfecto. Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Contreras y junto a Isidora Vélez, Diego Larraín y Joaquín Díaz vamos a intentar convencerlos de invertir en un índice accionario ubicado en Asia. Bueno, a modo de introducción, un índice accionario es una canasta que posee un conjunto de acciones de distintas empresas en su interior. Al ser las acciones un instrumento que normalmente supone mayor riesgo que los instrumentos de renta fija, nosotros aconsejamos realizar una inversión en un índice accionario que recoja una gran cantidad de acciones que logren diversificar nuestra inversión y al mismo tiempo intentar aminorar el riesgo, que para nosotros es una de las cosas más importantes. Por otro lado, al invertir en un índice accionario, nosotros estamos adoptando una gestión pasiva de inversión, en donde nuestro objetivo no es en ningún caso intentar superar los rendimientos del mercado accionario, sino que sencillamente intentar replicar, digamos, las acciones del índice accionario, los rendimientos del índice accionario y de sus acciones. Finalmente, también es súper importante recalcar que nosotros aconsejamos realizar esta inversión en el largo plazo, en un plazo que ojalá no sea menor a 10 años, siendo también súper responsables en decir que en el corto plazo el mercado accionario en el cual queremos invertir puede ser fluctuante. Bueno, en base a estos requisitos decidimos seleccionar el índice accionario Kospi. Este índice es representativo de la bolsa surcoreana y comprende las 880 empresas que más cotizan en esta bolsa. Sus sectores principales son de tecnología de información, servicios de comunicación y consumo discrecional. Incluye empresas como Samsung, Hyundai, Kia y LG Chemical, que es la división química de LG. Ahora sí. Bueno, con más de 50 millones de habitantes y un PIB per cápita similar al de Japón, Corea del Sur es un país que hay que tener en cuenta. Debemos destacar que el peso del sector tecnológico dentro de la economía y de los índices bursátiles de Corea del Sur es notable, porque prácticamente el 50% de la capitalización bursátil está acaparada por empresas tecnológicas. Otros puntos fuertes, aparte de los que están en el PPT, puntos fuertes de Corea del Sur, es una posición dominante en los electrónicos de gama alta, un conocimiento de la inversión en Asia, o sea, un crecimiento, perdón, de la inversión en Asia, consumidores conocedores de marcas dispuestos a gastar en productos de alta calidad y un alto nivel de ingreso disponible en los hogares. Creemos que es una buena inversión a largo plazo porque el sector tecnológico asiático brinda una multitud de oportunidades con bastantes aspectos favorables que lo convierten en un área de inversión atractiva a largo plazo con una independencia de las valoraciones actuales. El avance tecnológico, a nuestro juicio, se está diseñando y fabricando en Asia, y esta va a ser la tecnología al final que va a sustentar el progreso en el futuro. Dale la otra PPT, buenísimo.
La tecnología se ha vuelto tan importante para las empresas y para las personas que lo vemos como una fuerza disruptora universal y que las compañías tienen que invertir para competir y crecer. Además, esta tendencia debido al COVID se ha acelerado y muchas de las temáticas más atractivas de la tecnología ya se están impulsando mucho más rápido y se han adoptado. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con fines prácticos, de forma que ésta impulsa el progreso humano finalmente. Por eso creemos que los avances de la tecnología en Asia van a ofrecer remedios prácticos para muchos de los retos que se tienen que afrontar en las próximas décadas. Un claro ejemplo es que dada la rápida expansión de la generación de datos, pensamos que el sector tecnológico de Asia va a proporcionar los cimientos necesarios para crear unas redes más rápidas y un mayor número de centros de datos y nuevas redes neuronales que van a permitir acelerar y aumentar la eficiencia del uso de los datos para una multitud de aplicaciones. Analizando un poco la gráfica histórica del COSPI, tenemos los gráficos de 1984 hasta la actualidad, podemos ver que tiene una tendencia clara alcista, en donde existe una volatilidad presenciada en los años 1997, 2008 y 2020, donde Corea tuvo ciertas crisis, como la crisis asiática, la crisis subprime y la actual crisis del coronavirus. Pero la manera en que Corea enfrenta estas crisis es brillante, porque reconstruye de manera muy eficaz y rápida su economía, y la cultura surcoreana contribuye mucho a poder reformar la economía. Actualmente la demanda por tecnología va en subida. Empresas como Samsung tienen una sobreoferta por microchips, los cuales tendrán una clara influencia en la inversión surcoreana, haciendo de este país un gran auge para invertir de manera segura y con retornos futuros muy buenos. Por lo mismo, lo invitamos a invertir, creemos que es una buena decisión, ya que es un país con mucho retorno y muy seguro, y es una decisión que está en auge inmediatamente por la gran sobreoferta de tecnología. Muchas gracias por su tiempo. Excelente, gracias, muchas gracias. Me parece una súper buena presentación, así que le agradezco que se hayan motivado a ser los primeros, porque eso siempre cuesta un poco, y me parece que son bien sólidos los argumentos, sabiendo que no hemos discutido nada en el curso. Además, me parece una buena recomendación. Estoy casi convencido de invertir en Corea. Justamente es la parte, a todos les va a tocar, ojo. Miren, les voy a decir su nota al tiro, tienen un 6.2. Yo quizá, y por eso que si alguien, por ejemplo, hiciera esta misma presentación en 2 meses más, quizás no tendría exactamente la misma nota. Por eso dije que íbamos a ser más benevolentes al principio del curso. Me hubiera gustado saber una cosa más, que justamente esas 8 décimas que no es perfecta en la presentación. ¿Qué influencia tiene el won coreano? Porque si ustedes hablan de tecnología mundial y que es el centro, me interesaría súper harto ver si el won coreano depende mucho de otras monedas, tipo del yuan chino o tipo del dólar estadounidense, obviamente. Entonces, de hecho, vi que el Producto Interno Bruto estaba planteado en euro. Entonces, quizá haber dicho algo de que el won coreano no es como una moneda de reserva o súper dura, que eso podría perjudicarle un poco a las empresas coreanas, es algo que quizás me hubiera sido atractivo de ver como algún factor de riesgo o algo que le jugara a favor, pero algo que sonara. Fuera de eso, el resto me parece súper bien la explicación de un índice, el por qué. Tiene ciertos matices técnicos, obviamente, que nosotros vamos a discutir en la clase de índice, pero con seguridad que me parece sumamente sólida la presentación. La siguiente parte es, si alguien no estuviese de acuerdo y a todos les va a tocar pasar a hacer esto, discutir el por qué no invertiría. De nuevo, mientras antes en el curso lo hagan, más benevolentes vamos a hacer con la nota de discusión. Acuérdense que una vez tienen que presentar, una vez tienen que rebatirle a algún grupo, entonces en algún momento del semestre alguien tendría que rebatir. ¿Alguien se atrevería a rebatir algo de la presentación? Profe, yo diría como, no sé si sería directamente rebatir, pero me interesaría saber como
¿cuál sería la diferencia de este mercado, básicamente, con otros como el S&P 500, que también tiene un gran porcentaje de empresas tecnológicas, y que ciertamente después de la crisis del coronavirus han tenido un aumento casi explosivo del mercado en situaciones donde realmente hemos visto mucha inflación? Creo que ahí lo mencionaron incluso con el shortage de chips que existe actualmente, que es un gran problema tecnológico que afecta a miles de industrias, no solamente la de los teléfonos como compañías como Samsung, sino que de automóviles, etcétera, etcétera. Y ciertamente podemos estar enfrentados también ante un contexto de una deuda mundial que creció en varios trillones de dólares. Podríamos estar enfrentados a un mercado sumamente inflado, que posee alto riesgo de tener una corrección ante la situación incierta en la que actualmente nos encontramos. ¿Eso sería solo el mercado tecnológico que está inflado, digamos, en una especie de burbuja, que es algo que vamos a ir comentando en el curso, o todos los mercados accionarios? No, yo diría principalmente los tecnológicos tienen un gran porcentaje de... Es decir, estos mercados como el S&P 500 que mencioné antes son en gran parte empresas tecnológicas y el indicador se ha aumentado mucho en parte a que estas empresas se han visto beneficiadas ciertamente por el coronavirus, o han sabido usarlo como oportunidad. Y claro, una vez que se normalice todo, uno podría argumentar que eso podría ser o bien una corrección, o también discutir por qué en vez de Sur Corea, invertir por ejemplo, en Estados Unidos. Yo quiero decir algo cortito. Sí, vale. Al final nosotros invirtimos más en Corea. Básicamente en el PPT salía el país de la OCDE que más invierte en IT es Corea. Ajá. Entonces nos basamos mucho en eso también, porque sabemos que se necesitan muchos programadores en un futuro, que también tienen que ver con tecnología. Muchas empresas chilenas, me imagino que también en el extranjero, están en Asia invirtiendo en programadores. Entonces, por eso más que nada nos guiamos, porque sabemos que a futuro, a largo plazo, sí va a ser efectivo una buena inversión al final. Es algo seguro que se van a necesitar programadores y nuevas tecnologías para mejorar las diversas áreas de trabajo. Me parece, o sea, miren, creo que aparte justamente esta parte del que se rebata, el que generemos como una tesis de inversión, puede subir las notas después por si acaso, así que estamos en eso. Pero creo que Gerald había levantado la mano primero y después Joaquín. Sí, profesor. Más que nada quería, bueno, no sé si se mencionó en la presentación porque tuve como unos problemas de conexión, pero es como para ampliar algo que sería importante para la toma de decisiones de inversiones, que sería el tema medioambiental, porque sí, o sea, se puede proponer de que a un largo plazo sería factible por todos los avances tecnológicos, pero cuando estamos tomando industrias que tienen actualmente problemas con las contingencias medioambientales, y bueno, hace muy poco se salió la noticia de que ya el cambio climático es irreversible, eso afectó mucho en las bolsas internacionales, por lo cual quizá no haber mencionado factores macrofinancieros es un sesgo para decir esto va a ser a largo plazo efectivamente rentable. Me gusta el argumento, porque miren, es algo que también vamos a ir tocando en algunas clases del curso, sobre todo en acciones, en muchos países, en Europa sobre todo las empresas que sean carbono neutral, pero además en los índices accionarios que cumplan con ciertos parámetros que son ESG. ESG significa Environmental, Social and Governance. Las empresas tienen que tener principios más allá de obtener solo utilidades, solo tener flujos de caja y otro tipo de cosas. Tienen que ser responsables socialmente y más allá del RSE tradicional, la responsabilidad social empresarial que se utilizaba, que en el fondo no era nada que tuviera sentido, y quizá ahora hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo, que hagan inversiones de reforestación y que contribuyan al cambio climático, entre otras cosas. Entonces, me parece que sobre todo para inversiones hay ciertos estilos de fondos también
que solamente invierten en acciones que cumplan con esos parámetros, no invierten en todo tipo de acciones. Entonces, la clásica industria petrolera que reventaba el mundo hace 25 años, es imposible de invertir para una parte significativa de estos fondos que son más responsables en ese sentido socialmente. Entonces, me parece que tiene bastante sentido que el que se vea ese déficit quizá de sostenibilidad en el largo plazo podría ser algo. No sé si algo solamente de la industria tecnológica. Diría que si eso es de todas las industrias, por eso que aquí siempre tiene que haber un comparativo, me parece interesante. O sea, voy a dar una idea de cierre yo después, pero no quiero dejar a Joaquín con la palabra. Joaquín. Sí, bueno, un poco más que nada, nosotros igual pensamos todos en esos factores macroeconómicos, por tema de tiempo no pudimos decirlo tampoco, pero para la elección del país, por ejemplo, tomamos tanto el PIB per cápita, los índices de pobreza, el desempleo, vimos todas las fichas macroeconómicas del país. El tema de sostenibilidad no lo pudimos encontrar, de hecho lo más cercano que pudimos encontrar era el de Santander Trade, que nos indicaba toda la información, incluso cómo enfrentaron el coronavirus, también la crisis asiática. Entonces igual nos guiamos de un país que era bastante ordenado. Pensamos también en India, pero en India, al ser un país que en sí es muy pobre, más que desigual, es muy pobre, porque la diferencia con Corea no hay pobreza, hay desigualdad. La desigualdad es muy grande, pero no es lo mismo. Entonces ahí ya podemos analizarlo de mejor manera. También pensamos en Japón, que también tiene índices muy similares a los de Corea, eran un poco superiores, pero nos optamos por Corea por el tema tecnológico, y además hubo una noticia reciente que al presidente de Samsung, que estaba preso, lo dejaron libre porque Estados Unidos está invirtiendo tanto en microchips y la oferta está tan atascada que lo decidieron liberar para poder continuar y tomar un plan de operaciones en frente a eso. Entonces creímos que fue una buena opción y además tenía buena historia el Kospi, enfrentando todo. Es cierto, o sea, mire, me convencieron, tienen los 4 un 7, me convencieron con su argumento, porque eso es lo yo que hubiera pensado en ese aspecto, o sea, hubiera visto India, y si alguien me dice, no, es que India tiene unos sueldos que no son competitivos, es otra de las métricas, no es solamente que las empresas contaminen, es que tengan equidad de género, es que tengan una equidad de distribución de sueldos, que el gerente general no gane tantas veces más que la persona de aseo y así sucesivamente. Van a incorporar esas métricas en inversiones que sean más responsables, más sostenibles en el largo plazo, porque obviamente se ha visto históricamente, por ejemplo, Nike que facturó por mucho tiempo en China, donde obligaban a los niños a trabajar y prácticamente dormían en la fábrica, eso castigó mucho la acción de Nike durante muchos años. Entonces uno ve que después, cuando corrigieron esas políticas, cuando fueron a buscar otros proveedores que lo hacían ganar menos utilidades, eso de todas formas significó que las acciones subieran mucho más en la bolsa. Entonces tiene mucho sentido lo que la comparación que ustedes hicieron, como dónde podría haber en el mercado asiático, dado que ustedes ya se habían decidido, digamos, por ese aspecto. Entonces, me convencieron. Tienen un 7. Gerald y Clemente tienen un 6 en la parte de la discusión, pero si todos, esto es general como para que tengan idea de los parámetros que utilizamos, a futuro, si siguen discutiendo en las próximas, solamente pueden subir, no pueden bajar su nota de discusión, digamos. Hay una nota de discusión, hay una nota de presentación, yo las voy anotando aquí al mismo tiempo. ¿Sí? Gracias por la presentación. Entonces, miren, para un poco hacer un cierre sobre el Kospi, deberían ustedes estar viendo aquí Bloomberg. ¿Se ve? Sí, sí. Ya, excelente. Bueno, yo fui a la versión light porque en este otro computador no tenía descargada la versión de escritorio, pero está en el manual que ustedes pueden entrar, bba.bloomberg.net, ocupan cualquiera de los usuarios que están ahí, pueden hacer cosas. Yo escribí el Kospi y después ocupé una función que se llama GP, Graphic Prices, para que me dijera, mira, ¿cómo ha sido esto históricamente? El índice ha subido súper harto el último año,
Entonces, si lo miro un año, ha subido casi 40%, lo que es súper bueno. No sé si es tan bueno, por ejemplo, comparado con un Nasdaq y un Nasdaq 100 quizás, que son las 100 acciones más transadas de la bolsa electrónica en Estados Unidos, que justamente son acciones o una bolsa que está mucho más orientada a tecnología, pero no solamente, digamos, chip, computador, etcétera, sino que biotecnología, fintech sobre todo, algo que vamos a estar discutiendo en el curso, finanzas mucho más tecnológicas, que también ha subido una brutalidad. Entonces, quizás si quisiéramos hacer una comparación, voy a decir, comparémoslo contra el Nasdaq 100. Me comí una Nasdaq 100. Entonces, sí, lo voy a poner en base 100 para que los dos partan desde el mismo origen, ¿sí? Ahí creo. Entonces, fíjense que ahí lo que tenemos es que realmente el Kospi ha tenido mejor desempeño o un desempeño más o menos similar, pero había tenido mejor desempeño durante el principio del año y después, ahora último, lo ha pasado el Nasdaq 100. Entonces, ha rentado un 5% más, pero fíjense que el impulso realmente fue el 2020. El 2021, el Kospi en la línea blanca, solamente ha rentado un 0,6%. No es nada, digamos que ha rentado 0. Comparativamente, por ejemplo, el Nasdaq ha rentado, voy a poner aquí, de aquí, era como hasta acá arriba, ¿no? Por ahí. Ha rentado un 20%, lo cual es muy bueno, es más que el promedio histórico además. ¿Se entiende? Entonces, quizás justamente este primer impulso que tuvo una rentabilidad brutal los primeros días de enero, perdón, ya está arriba del costo. Creo que quizá ahí, si uno dijera, puede tener dos intenciones, y esto después lo vamos a ver cuando veamos un factor de inversiones que se llama el momentum. El índice ha rentado mucho. ¿Eso es que está caro o está barato? Está barato. ¿Está barato? ¿Por qué? Porque en el fondo la gente... El índice, ¿cuál índice está hablando ahí? ¿El Nasdaq? No, ambos dos. Digamos que ambos han rentado mucho. Está barato porque básicamente, como se puede apreciar en muchas acciones, todas tuvieron una corrección tremenda en marzo, cuando ajustaron todas por las expectativas del coronavirus. Y claro, después como esas expectativas ya fueron disminuyendo, por decirlo así, y se veía un panorama más positivo con respecto al coronavirus y la economía, fue repuntando rápidamente y es como haber comprado después de la caída del 2008 con la crisis subprime. Entonces obviamente uno compra un precio más barato y después cuando el mercado recupera tiene retorno mucho más alto. Entonces, ¿tú ahora comprarías el Kospi? Yo ahora en lo personal no. ¿Y el Nasdaq? Tampoco. Entonces, no está barato. Si algo está barato y no lo compras... Ah, no, claro, quería decir, estuvo barato. Está barato ahora no. Y por eso también ha lateralizado durante el 2021 básicamente. O sea, por eso, pues quizás fíjense que alguien dice, oye, ¿es bueno o malo que haya rentado súper harto? Para el que está afuera, malo. Para el que está dentro, bueno. Ya, entonces, fíjense que ahora uno dice, oye, si subió tanto, ¿seguirá subiendo lo mismo? No. No necesariamente. Ya, No se sabe, podría ser de si pasa alguna situación. Justamente lo que algunos van a decir, sí, pues como ya va a subir, ahora tiene una tendencia alcista, la tecnología, o sea, la tesis de inversión aquí, que la tecnología, pero alguien podría decir, no, pues esto pasó ahora nomás, cuando después todo ya, esta vacuna sea como la influenza, ya todos vamos a salir normal y entonces se van a recuperar los negocios inmobiliarios, por ejemplo, se van a recuperar otro tipo de cosas. Pero alguien podría decir, no, pues que es un cambio tecnológico disruptivo y ya quizás la mitad de la gente nunca más va a volver a ir a la oficina. Nunca más, ¿no? No necesariamente. Por eso, no necesariamente. Entonces uno diría, oye, hay que balancear esto. Por eso que alguien debería estar dispuesto a decir, oye,
está barato por todas estas razones, y alguien decir, oye, está caro por todas estas razones, y por eso ocurren las transacciones de mercado. Fíjense que si todos creyeran que está caro, nadie va a transar ese activo. Y por el contrario, si todos creen que está barato, todos querrían comprar y nadie querría vender. Para que alguien quiera transar el activo, y después vamos a profundizar mucho más cómo se puede comprar un índice en la realidad, hay que hacer esa diferencia en la que las expectativas que se tienen respecto debieran ser distintas. ¿Se entiende? O sea, por eso en el largo plazo uno dice, voy a analizar ciertas cosas, fundamentos, por ejemplo, oye, quizá hoy día es súper malo, pero están, por ejemplo, formando a muy buenos programadores, eso no va a funcionar el próximo año, ni en 2, ni en 5, pero en 10 sí. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia. Entonces, quizás los fundamentos también uno puede decir, oye, en el corto plazo quizás tengo que comprar el Sensex, que es el índice de la bolsa de Mumbai en India. En el largo plazo habría que comprar el Kospi, por ejemplo. ¿Se entiende? Además, creo que hay algo atractivo sobre todo de esta tesis de inversión que no fue algo tradicional. Es súper fácil decir, oye, compremos el S&P 500. O compremos el IPSA, pues obvio, porque como que a todos nos suena, o no sé, alguna vez lo escuchamos hablar. Es mucho más difícil hoy hay que ir a comprar el índice de la bolsa de Rusia. No tenemos tan claro si eso podría ser así. ¿Se entiende? Entonces creo que por eso que es una apuesta arriesgada y me pareció súper atractiva. Maximiliano. Yo creo que más que una pregunta, ¿puede ser que cuando se abra el mercado ya, cuando termine el coronavirus, y como dijo usted, como que ya sea como una influenza, que ciertas acciones que perdieron su valor como que vuelvan a subir y las que aumentaron su valor ahora producto de la crisis, que se vienen beneficiadas, bajen y como que se nivele un poco el mercado, o sea, que se mantenga igual, constante? Podría haber algo, pero quizás no. Quizás hay algunas industrias que quedaron para quedarse. No vería por qué Zoom dejaría de recibir ingresos, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero podría entender perfectamente que el 22 de noviembre del año pasado, cuando se publicó la vacuna, no fue la acción de BioNTech la que subía más, ni la que era Pfizer, sino que era la acción de Lufthansa. Las aerolíneas eran de las más golpeadas. Después las empresas de commodities, sobre todo las empresas petroleras, porque uno de los grandes consumidores de petróleo son las aerolíneas. Y además los bancos habían sido muy golpeados. Entonces, que habían perdido 30, 40, 50% en algunos casos del market cap, del valor total de todas sus acciones en el mercado, eso justamente es lo que se recuperan al tiro, como que son sumamente sensibles a que están tan mal que solo pueden ir para arriba. Pero podrían haber otras que desaparezcan en el intermedio. LATAM Airlines. Podría ser que Casino Enjoy no le debo. Como que uno dice, sí, pero se va a salvar. Oye, una industria esencial, no sé, yo no veo que ninguna de las dos sea una industria esencial, sino en LATAM Airlines será Delta, y será American Airlines, será Lufthansa, y hay 1000 aerolíneas más. ¿Se entiende? Es distinto, por ejemplo, por eso que uno tiene que también como descremar un poco lo que publica la prensa, ¿no? Es que LATAM Airlines es una empresa esencial de Chile. ¿A dónde? Ni siquiera es estatal. Codelco es una empresa esencial para Chile. El Metro es una empresa esencial para Chile. Inclusive podríamos pensar hasta que TVN es una empresa esencial para Chile. LATAM Airlines es una aerolínea nomás. Hoy es súper grande, todo lo que quieran, pero eso no es como que se ponga así como que quedaría desconectado el país. No pasaría eso, ¿se entiende? Entonces quizás hay que entender cómo funciona el modelo de negocio, ¿verdad? Igual si LATAM Airlines como que usted dice, como que al final no sé, desaparece el mercado, como que el espacio que tomarían la otra empresa o otra aerolínea al final tomaría mucho tiempo en poder al final como regularse. Como que yo creo que va más ese tema de que es esencial, como que el tiempo de poder recuperar todo lo perdido de LATAM Airlines sería muy grande. Entonces yo creo que ahí va más en todo caso como el poder salvar a la empresa en el caso de, no sé, darle algún subsidio y aún así, al caso que dice usted que no es esencial, por ejemplo, porque no sé. Pero ¿estamos seguros que tomaría mucho tiempo? O sea, es que sí, pues si al final, o sea, que mi papá igual es piloto y conoce el tema al final, entonces toma mucho tiempo en dejar lista la ruta con pilotos, después también el tema de los aeropuertos, de la compra de las gates, todo ese tema de poder, ¿cómo se llama? Pero liquido todo eso, po. LATAM quiebra y invento China South Airlines y le compra todo.
Si esos son sus activos. Sí, Habrá una transición, pero no es como que la gente va a quedar paralizada 8 meses. Porque no, puede obvio que viajar. no, pues, pero se va a resentir el mercado igual de gran forma al final. O sea, quizás el mercado no, porque quizás la otra aerolínea van a aprovechar el exceso de demanda y baja de la oferta. ¿Te fijas? Pues no, pero fuera de que eso puede ocurrir, por eso que los acreedores llevan un año y quizás un año, 3 meses, 4 meses discutiendo el cómo salvar a la compañía. Tiene sentido. Después podemos mostrar que los números, al menos en Finanza 1, nosotros vemos eso, el caso de la LATAM Airlines. Oye, eso solo el cierre, no fue la pandemia. El cierre de que de la fusión no han tenido ningún año bueno. Y la fusión fue el 2012. ¿Entiendes? Entonces podrían ser otras cosas que uno ve en los aspectos más financieros. Operacionalmente entiendo que puedan haber otras cosas. Entonces ahí uno puede matizar, pero eventualmente uno dice, oye, ¿por qué Sky, por ejemplo, no estaba en la misma posición financiera desventajosa que un LATAM Airlines, por ejemplo? O empiezan a aparecer otros actores, JetSmart, por ejemplo. Entonces, o los aviones, ¿dónde van a quedar? ¿Quién se los va a quedar? ¿A quién se los van a distribuir? Etcétera. Creo que también de la tormenta, por eso los índices accionarios en una crisis económica importante han subido mucho más, porque las empresas se han vuelto más eficientes, porque como están muy apretados, todo está muy difícil, entonces saben dónde gastar o dónde no gastar, se vuelven mucho más eficientes en términos de costo, conseguir ingresos, empiezan a generar nuevas ideas, entonces por eso quizás el PIB, que bajaba 5% el año pasado, se planeaba que quedara casi antes de la pandemia, 7,5% son las expectativas de crecimiento del PIB para este año. ¿Entiendes? Entonces creo que todo la esfera económica, el aspecto que rodea la inversión, que puede influir mucho más en algunos tipos de industrias que en otros tipos, hacen una diferencia significativa. ¿Sí? José. Profe, bueno, entendí eso que dijo sobre los fundamentos, pero podríamos decir que, por ejemplo, el S&P 500 como que siempre está barato, ¿no? Si al final su promedio histórico sube todos los años en general. Entonces, ¿cómo? O sea, pero podría ser que algún día eso se agote. Como que nada es para siempre. Porque, sí. Miren, voy a mostrar ese ya. Voy a decir, oye, el S&P 500. Y voy a poner que me grafique el precio. Ya, entonces ha subido, y si yo le pongo 5 años, más o menos ha subido, en marzo todos se destruían, y si le pongo 10 años acá, ya me acerco harto a la crisis subprime, y ha subido, no siempre, pero va subiendo, y si le pongo, no sé, me voy a ir al chancho, 50 años, ya. Cae igual, crisis.com 2000, oye, le costó 2 años recuperarse, crisis subprime del 2008, y ahí el marzo negro de la crisis del coronavirus y después que iba hacia arriba, ¿se entiende? Pero no diría caso, que siempre está barato, no me atrevería a decir eso. Claro, pero podríamos decir que está barato o está caro según el horizonte de tiempo que uno quisiera hacer. Bueno, eso es una de las cosas muy importantes que vamos a discutir. Oye, está barato para una semana, pero está caro para 2 años. Porque siempre hay una alternativa, por eso uno siempre cuando nosotros veamos evaluación del desempeño de la inversión hacia el final del curso, vamos a decir ya, es que el índice te dio 15%, que sonaría súper bien en cualquier año común y corriente, y ahora es malo, todo el mercado rentó 40 y tú rentaste 15, una ordinaria en la inversión. ¿Se entiende? Entonces como que va variando de acuerdo al horizonte, a las expectativas de tiempo que se tenga y sobre todo la volatilidad que tenga. Si tú rentaste 15% pero planito, bien. Si tú rentaste 15% pero todo volátil, quizás no es tan bueno. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Clemente, tú tenías la mano levantada. Yo tengo una pregunta de, básicamente, ¿por qué las personas deciden invertir en índice en vez de
venture capital o acciones directamente en la bolsa o criptomonedas? ¿Sería el riesgo su principal factor? Porque, por ejemplo, hoy día en criptomonedas hablamos de porcentajes de retorno, incluso con stablecoins, que serían monedas pegadas al dólar o al euro, se pueden conseguir fácilmente retornos de 8 o 10% anuales. Claro, como con staking o con farming te da, y es como un depósito a plazo que te da en dólares mucho más. Pero de todas formas tiene un riesgo. Tiene un riesgo de, por ejemplo, que te hackeen el wallet. Por ejemplo, que se cierre el exchange. Pues vamos a llegar a una clase de criptomonedas, pero tiene un riesgo que no es, por ejemplo, si tú vas y pones la plata en el banco y quiebra el banco Ripley y después tú dices, oye, mi plata, el Estado paga. Si el banco Ripley se escapa, hay un seguro estatal de los depósitos y el banco paga. Eso no va a pasar. O sea, si Binance se muere, no arrastra todo. Nadie va a responder por eso, porque de plano ni siquiera sé quién las tiene, pues si esa es la gracia del blockchain. Entonces, es súper difícil salir a rescatarlo. O sea, por ejemplo, yo invertí en una ICO, en una oferta pública inicial hace 4 años y fracción, creo, en Envión. Y Envión después quebró, y entonces para salir a buscar la plata del auditor y quiénes tienen moneda y cómo puede certificar eso el wallet y buscarlo en la plataforma de Ethereum hacia atrás, etcétera, y cómo demostrarlo, y el auditor, es una cosa súper complicada, y lleva, no sé, 2 años ese proceso. Entonces, no es lo mismo que se liquida en otro tipo de activo. Entonces, creo que, por ejemplo, una gracia de invertir en índices es que es mucho más líquido que una acción por sí sola. No es la inversión en el índice no se puede comprar, pero vamos a llegar a alguna clase a discutir eso. Digamos que por mientras se compra el índice. Una razón es que el índice es más líquido que cualquier otra cosa. ¿Sí? Una segunda razón es que si tú compras una acción y la acción se destruye, perdiste toda tu plata. Si tú compras un índice, como por ejemplo el S&P 500, que en realidad, miren, voy a hacer un spoiler de esa clase. El S&P 500, voy a buscar la función de members. ¿Cuáles son los componentes del S&P 500? Fíjense que el S&P 500 se supone que son las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, pero en realidad nunca ha tenido 500 acciones. Tiene 500, veamos, a ver. Acá, yo lo había cambiado, ahí está, 505. Se entiende por cualquier razón, igual que el IPSA, que históricamente tuvo 40, en algún momento se dividió en él, en América, en el Generación, quedó como 43 en un año, etc. Entonces uno dice, oye, las 515 acciones más, si se cae una, aunque sea Apple, entonces igual no me resiento tanto. Por lo tanto, crea un efecto de diversificación, que vamos a discutir mucho más cuando llegamos a teoría de portafolio, en el que vamos a decir, oye, si yo solamente compro una acción, tengo un riesgo que es específico de esa acción. Si yo invierto en todo el universo posible, es menos. Igual se puede derrumbar todo el mercado. Fíjense que yo pongo todos los índices del mundo y marzo del año pasado todos se hacían pebre, todos los lunes, 3 lunes negros. Lunes, 7%. El siguiente lunes, 7%. Nadie se escapaba. Pero eso es inevitable, pues, pero puede haber habido algunas empresas que tenían 20, 30% de caída, entonces tomo un riesgo que quizás nadie está dispuesto a correr, o quizás tiene un retorno mucho más bajo que haberlo distribuido con otras acciones, ¿se entiende? Entonces es una de las razones para comprar el índice. Y finalmente, además uno podría decir que es mucho más barato, porque si tú todos los días compraras y vendieras 505 acciones, los costos de transacción te podrían liquidar. Uno notará que en eToro, por ejemplo, en Robinhood, en Charles Schwab, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen costos de transacción, comisión de corretaje, que es a lo que se ha ido hoy día. Los costos de comprar y vender ciertas cosas se reducen mucho, pero todavía hay un bid-ask spread. Hay un precio al que tú vas a comprar y hay un precio al que tú vas a vender. Y ese diferencial, mientras menos líquido sea el activo, más grande va a ser. Entonces uno dice, oye, si tú vas a cambiar $1 a peso, lo obtengo cualquier cosa. Pero si tú vas a cambiar €1, ya no es tan fácil.
Si tú vas a cambiar coronas suecas, chuta, quizás no encuentres ni una parte donde cambiarlo, o balboas de Panamá, no, nadie te vende ni en ninguna parte de Santiago. Entonces, podría ser que se empiece a estirar ese diferencial y esos costos de transacción son mucho más baratos cuando tú compras un índice versus comprar las acciones por sí solas. ¿Se entiende? José. Bueno, gracias. Que lo que yo tengo entendido, no sé, corríjame, es que al final lo bueno de comprar un índice es como, bueno, que de partida que diversificáis como el riesgo, pero además que para las personas comunes y corrientes que no saben tanto de acciones no pueden llegar y comprar como por su cuenta una acción porque podría decirse que es irresponsable, ¿no? Al final el índice garantiza un poco más de seguridad en ese aspecto, ¿no? Sí, no. Diría que sí es más seguro el índice que una acción por sí, o al menos que una acción elegida aleatoriamente. El índice tiene un riesgo promedio, porque algunas acciones son menos riesgosas, acciones, por ejemplo, de servicios básicos, de utility. Si uno comprara Agua Andina, por ejemplo, en el caso de Chile, si uno comprara Enel, ese tipo de empresas son más lo que se llama inversiones defensivas. Las acciones son menos riesgosas. Si uno comprara acciones más agresivas, por ejemplo, ITES, por ejemplo, Tricot, seguramente LATAM Airlines, Casino Enjoy, que son acciones mucho más ofensivas, entonces el riesgo en promedio, algunas van a estar por arriba y otras por debajo. Entonces diría, si saco una aleatoriamente voy a salir cerca del promedio. Entonces diría que el índice es menos riesgoso que eso, pero podría ser que alguien tiene una preferencia no solamente que evitar el riesgo total, sino que evitar una parte del riesgo. No todo se puede diversificar. Es más complejo el argumento, lo vamos a usar en 8 semanas más. Pero creo que comprar una acción por sí sola no pondría en ninguna posición tipo de irresponsabilidad a una persona. Por ejemplo, para invertir en cosas raras, que las acciones no son cosas raras, sí los inversionistas en Chile tienen que rendir una prueba ante la Comisión del Mercado Financiero y certificar que son inversionistas calificados. Un inversionista calificado puede comprar cosas bien extrañas, como una nota estructurada. A mí este caso me tocó verlo con un estudio de abogados que nosotros lo asesoramos, porque unos clientes fueron a comprar una nota estructurada, que es una cosa que promete pagar una tasa de interés menos X porcentaje de algo de referencia. En este caso decía, mira, yo pago 10% al año, mucho más que un depósito a plazo, mucho más que un bono, pero eventualmente pagaba el 10% menos, un cuarto de lo que rente el peor activo de 3 mercados. De Chile, que creo que la acción era LATAM Airlines, de Perú, que creo que era Graña y Montero, y de Brasil, que era Bradesco. Y entonces, si cualquiera de esos perdía más del 40%, tú perdías toda la plata, pues, porque un cuarto del 40% era 10. Entonces, 10 menos 10, 0. ¿Entiendes? Y podía quedar en negativo perfectamente. Entonces, la empresa dijo, oye, es que esta acción rentó menos 50%, una cosa así. Es que nadie me informó, es que no sabía, ¿no? Pues tú eres inversionista calificado, firmaste esto, entonces tú sabías a qué riesgo te exponía. ¿Cómo se llama eso, profe? Nota estructurada. Es una cosa muy sofisticada. Ni siquiera creo que llegue a estar al nivel de este curso. Pero por eso que yo no le podría ofrecer eso a una abuelita, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso que después vamos a ver distintos tipos de productos financieros. Oye, un fondo mutuo. ¿Por qué invertir en un venture capital? Un venture capital está en otra etapa de desarrollo. Tú no vas a un Falabella, tú vas a una empresa que tiene una tienda, o que tiene una tienda online nomás. ¿Se entiende? Entonces, invierto el capital semilla, invierte en una parte distinta. Los REITs, por ejemplo, los Real Estate Investment Trust, que los vamos a ver, solamente invierten en activos inmobiliarios. ¿Pero en qué tipo de activos inmobiliarios? De renta, de desarrollo, mixto, de hotelería, industrial, va cambiando. Entonces, como que los factores de riesgo, y vamos a tratar de analizar todos los instrumentos y los procesos a través del curso, le dan una distintos aspectos del retorno y de la rentabilidad. ¿Sí? Gerald, perdón, dijiste algo del CFA, pero no sé cuál es la pregunta. No, era acerca de si esa era la prueba que había que rendir para la certificación.
No, es una prueba más local. El CFA seguro que te garantiza en la industria. El CFA consta de 3 niveles. Después de los 3 niveles, tú puedes ser Chartered Financial, un Chartered Holder, ¿sí? El que tenga la certificación CFA, digamos. Pero la prueba local es una prueba que se le hace, por ejemplo, ahora se hacen muchos más, se está estandarizando. De hecho, a nosotros con el profesor Pizarro estamos negociando ahí que se haga otra certificación más, pero al menos se certifican a los corredores de bolsa, a los directores de la empresa y eventualmente ahora los gerentes de finanzas y los contadores van a tener que certificarse en IFRS. ¿Sí? Como que al menos esas son las certificaciones a nivel local. Porque, por ejemplo, en otros países, obviamente Estados Unidos, obviamente Inglaterra, Alemania, etcétera, pero en Colombia tienen que ser certificados. En Venezuela, por ejemplo, a mí me toca trabajar harto con gente de Venezuela, también tienen certificación en IFRS. En Argentina, sorprendentemente, tienen buenas certificaciones, entonces Chile está un poco atrasado en ese sentido en certificación. Así que una certificación de inversionista calificado nada más. Y como hoy usted entiende los riesgos, los retornos, sí, ya, entonces, si usted pierde todo, se va a suicidar, no haya listo aprobado. Entonces, ya sabe lo que podría pasar, sí, sabe lo que podría pasar. Es más o menos de forma simplificada, obviamente eso. CFA es más para la industria financiera. Y sobre todo, y que de hecho ayer teníamos la charla del CFA con la gente del Magíster de Finanzas, va más a que tú te vuelvas portable en el mundo. La certificación del CFA te homologa en todo el mundo, porque si tú tienes que decir, oye, que estudié en la Universidad Tecnológica de Corea del Sur, chuta, quizás nosotros nadie sabe si es súper buena o súper mala, y probablemente pasa lo mismo con nuestro egresado, oye, vengo de la Orfi Áñez. ¿Y qué es eso? ¿Y dónde queda Chile? No sé, pues. O sea, entonces, tú eres CFA y listo. Te van a recibir en Inglaterra, te van a recibir en Wall Street, etc. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, miren, tenemos ciertas preguntas para ver ciertos aspectos que tienen que ver también con el caso de Cook County. Entonces, vayamos tratando de contestarla y nosotros vamos a ir en Bloomberg viendo ciertas cosas que uno podría tener que incorporar. Nadie debería ser capaz de contestarlas bien o mal, sino que son cosas que vamos a ir desarrollando en el curso, pero esperaríamos que algo de intuición tuviese. El problema es que esta pregunta creo que ya la hizo en primera clase. ¿La hice yo? Sí. Ya la había hecho. Ya la había hecho. Oh, bueno. Pero todavía la están contestando mal. Qué bueno que me dicen. Ya. Ninguna alternativa. Eso es bueno, pero todavía hay 7 personas que no contestaron ninguna alternativa. Todos podrían perder. Ya. Pero quizás yo no alcancé a mostrar el gráfico en Bloomberg. Eso era lo que yo quiero mostrar. Entonces, miren. Voy a buscar en Bloomberg multifondo. Entonces voy a decir multifondo E, ya que el que... Y quiero que me salgan las cuotas de multifondo de la FP. Quizás solo dice fondo. Fondo E, AFP, cualquiera. Ya, Habitat. Ya. Entonces vamos a buscar Cuprum, ya el primero que me salga. Ya voy a poner el E. Clemente. Profe, aprovechando que vamos a la AFP, tenía una consulta de si es que la AFP tienen límites legales para invertir en ciertas inversiones, como por ejemplo moneda extranjera. Tienen muchos límites legales, eso es lo que más las restringe. Por ejemplo, el A máximo puede invertir 80% en acciones. El E máximo puede invertir un 5% en acciones. Entonces, por eso que el E está mucho más invertido en bonos, y en bonos sobre todo de gobierno, del Banco Central, del Tesoro de Estados Unidos, etc. En cambio, el fondo A está mucho más invertido en acciones internacionalmente, además. Entonces, por eso cuando dicen, oye, que las acciones locales van como el Loli, en el fondo da lo mismo para los fondos de pensiones, porque están invertidos afuera. Profe, es una pregunta súper loca, pero si es que una FP en el futuro decidiría invertir, por ejemplo, en Bitcoin,
No puede. ¿Cómo se clasificaría Bitcoin? No puede. No puede. Por ejemplo, Hoy día no miren, puede, pero si es que se regulase en el futuro. tampoco creo que llegue a tener. Miren, la FP, los fondos de pensión en general en el mundo son los más restringidos que tienen. O sea, miren, probablemente no alcancemos a profundizar en todo el caso Cook County, pero el caso Cook County te plantea como el universo de cosas invertibles que tiene ella, y ella tiene como una responsabilidad, como que quiere rentar más, pero no quiere arriesgar a sus pensionados. Ya tiene un problema que tiene poca plata para pagar pensiones y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, haber ido a los activos alternativos, que en el caso de Cook County son los hedge funds, son los private equity, fue un avance. Nosotros recién tenemos hace un poquito más de 3 años la ley de activos alternativos. Entonces, lo que se plantearon los fondos de pensiones, sobre todo, fue decir, mira, tú construyes una carretera que cuesta 500 millones de dólares, que emite 400 millones de dólares en bonos, yo voy y compro todos los bonos, porque el negocio es súper seguro. Pero tú me pagas 5% y te quedas con 30% de rentabilidad. Hubiera sido mucho más eficiente para todos si yo hubiera construido la carretera, porque operarla es una cosa súper fácil. Entonces, inversiones en infraestructura, por ejemplo, es algo que se han hecho. Inversión en real estate, en bienes inmobiliarios, también es algo que se ha hecho más atractivo. Salir como del clásico bono y acciones. Pero eso lo hemos implementado hace poco y con límites súper bajos. Entonces tú dices, oye, me compro un par de locales comerciales y ya está. No es como que va a tener 500 torres de oficina y cosas así, no le da mucho espacio, o sea, un porcentaje súper pequeñito del total va eso. Y por ejemplo, ni siquiera pueden comprar todos los bonos locales, no pueden invertir en muchas de las acciones locales porque son muy poco líquidas, entonces menos podrían invertir en cripto, ni siquiera en fondos de cripto que son algo más cotizables, ni siquiera en notas estructuradas y las cosas raras que yo mencioné. Nada de eso está permitido para los fondos de pensión. Vale, perfecto. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿No? Ya, miren, aquí está el fondo EPO. Entonces voy a comparar los 5 fondos de la misma FP nomás, porque en el fondo alguien va a decir, oye, que otra FP es mejor, peor, pero más o menos van en la misma dirección. Entonces voy a poner la FP Cuprum, el D. Ya, y voy a poner FP Cuprum, el C. Después FP Cuprum, el B. Y FP Cuprum, el A. Entonces, ¿cuál es el más riesgoso? El A es el más riesgoso, porque el A puede invertir máximo 80% de su portafolio en acciones. El E es el menos riesgoso. Por eso que le llaman como agresivo, menos agresivo, intermedio, conservador, el más conservador, el E. Esos son como los nombres que reciben cada uno. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto, si te va muy bien, al otro se dispara, le va súper bien. Fíjense que aquí estamos viendo lo que ha ocurrido en un año. En un año el A ha rentado 18%, el B ha rentado 13%, el C ha rentado 4%, el D ha perdido 4% y, esperen, me tapa la ventana, el E ha perdido 7,46%. Y en promedio en el sistema es peor para el E. ¿Sí? Pero fíjense, si yo ahora rebobino esto 5 años hacia atrás, el panorama es distinto. Fíjense que el A es mucho más extremo, más hacia arriba y más hacia abajo. Pues entonces uno dice, claro, ahora es bonito, pero cuando el A está hecho pebre, no todos hubieran dicho eso. Pues, y si nosotros lo miramos desde el principio del sistema, por ejemplo, 2002, es más extremo el movimiento, pues se entiende. Entonces quizá alguien no está dispuesto a que le pase esto, que su cuota valga 2.60 y 3 meses después valga la mitad, 157, no sé, un 45%. Entonces, el error que se comete, por ejemplo, es, por eso se regularon todas estas empresas tipo Felices y Forrados que recomendaban irse del A al E, del E al A, y que la super de pensiones demostró
que en promedio obtenían peores rentabilidades y corrían más riesgo, o sea, no ganaban ningún tipo de parámetro. Si en el fondo una inversión lo que quiere hacer es maximizar el retorno y minimizar el riesgo, entonces decían, mira, oye, no, es que ya cayó y la gente se arranca al E. Entonces tú te quedas en el E todo el 2009 y perdiste toda la plata. Pues si yo me hubiera quedado en el 2009, no quedo igual, pero me acerco, quedo en 2.38 de lo que valía antes 2.56. ¿Se entiende? Si la gente se asusta y se va, le dice, ah, no, mira, es que subió, ya me voy a ir acá. No, pues ya no, pues, si ya subió. ¿Se entiende? Esa es la comparación práctica y esto sucede más o menos transversalmente para todos los fondos del sistema. ¿Profe? Ajá, Pablo. ¿Qué representan los datos del EGI? En este caso, los multifondos. El valor cuota. Bueno, es que yo lo puse en base 100, perdón. Como yo lo puse en base 100, quiere decir que si el 2002 valía 100 pesos la cuota, ahora vale 512. Pues así que el fondo B, el A ha rentado 505% en los últimos casi 20 años. El D ha rentado 512. Y así sucesivamente. Y eso un poco, estos datos están en la super de pensiones, pero si le hacemos un cálculo así como rápido, denme un segundo de acá, para agarrarlo de acá. La rentabilidad, ¿cuánto es? 6.5, ahí. Un poquito más. Ahí. Un por ciento. Ha sido 9,92%. Nominal, por eso que si ustedes van a la super de pensiones, que uno pone rentabilidad multifondo y lo primero que aparece es pensiones.cl, emiten un informe todos los meses, cuánto está invertido en el extranjero, cuánto rentabilizó cada uno de los fondos, cada una de las FP en los últimos meses, en lo que va del año, en los últimos 12, en los últimos 36, desde que existen, etcétera. Todos esos parámetros están del regulador. Porque si uno es el FP corta la data como quiere y dice, oye, en los últimos 30 segundos soy la mejor FP. Pero el regulador presenta todo transversalmente, la presenta en términos reales, le quita la inflación del periodo a esto. Entonces uno diría, oye, es 9,92, pero si yo le quito 3 o un poquito más de inflación, me queda como un 6,5 real, ajustado por inflación. ¿Entienden? Y hay un poco menos para el D, un poco menos para el C, menos para el B y menos para el A. ¿Entiende? Pero esa idea de que hoy el A nunca va para abajo, no, chao, aquí están los datos y el A también baja. Fíjense que lo que pasa es que nunca había tenido caídas como de este orden. Lo que pasaba a finales del 2019, sobre todo con el estallido acá. Pero ha tenido sus baches históricamente, no es así como la percepción general que tiene la gente. Yo creo que siempre la, incluso cuando ha bajado, se ha mantenido al mismo nivel que el E, creo. Entonces, igual habría sido una mejor decisión de inversión. Bueno, no diría que para todos, porque alguien quizás no tiene el estómago para aguantar que baje 40%. No sé, pues si lo pueden conversar con sus papás o con sus abuelos, no sé, pero si tiene 63 años y le falta 2 años para pensionarse y el fondo ha caído 11%, está duro. ¿Entiendes? Entonces, por eso además la ley ocupa la teoría del ciclo de vida de Franco Modigliani, premio Nobel. La idea de Franco Modigliani es que la gente se va, tú al principio dices, oye, yo tiraría toda la plata a las criptomonedas, listo, pues no tenemos, somos muy poco aversos al riesgo. Pero alguien de 60 años no podría hacer eso, entonces la gente se va volviendo más aversa al riesgo con el tiempo. Por ende, la ley por defecto te va moviendo. Si tú partiste en el fondo A los 50 ya no te va a dejar, te va a obligar a moverte al B. Si tú estabas en el B cuando te falten 5 años para pensionarte, a los 55 para las mujeres y a los 60 para los hombres, te va a mover por defecto un fondo menos riesgoso, al T o al E. Y entonces como que te va corriendo a evitarte el riesgo. ¿Se entiende? Como que ya no quiere maximizar la rentabilidad, quiere minimizar el riesgo. De hecho, por eso que lo que más regulan los fondos de pensiones es justamente que esté súper diversificado. Oye, yo te multo, la super de pensiones multa, por ejemplo, porque compraste mucho de una acción. No te multo si a la acción le va mal. Te multo si tú compraste el 3% de todo tu portafolio en eso. Porque lo que yo te obligo es que tú compres 1.000 acciones. ¿Se entiende? Claro, sí, se entiende. Entonces, eso hace un poco la diferencia. Entonces, miren, ya. Esta creo que no le había puesto esta pregunta a la clase anterior.
Vamos, voten, voten, voten. Profe, ¿a qué se refiere con grande? No sé, pues por eso la dejé abierta. O sea, creo que hay más de una respuesta correcta. Ya, gracias. Market cap, ¿o no? Bueno, eso sería lo más intuitivo, pero podría ser otra cosa. Pero puede ser más grande en su respectivo mercado, por ejemplo, también. Podría ser también. Podría ser, por eso es una pregunta media abierta, como para que la discutamos un poco. Y justamente con estas preguntas quiero mostrarle dónde están los datos de Bloomberg también, que uno podría ver este tipo de cosas. ¿Ya? Listo. Entonces, mira. Quedó empatado Apple con Microsoft, después Walmart último y Saudi Aramco, la petrolera semiestatal ahora de Arabia Saudita, que es la más grande del mundo, quedó ahí. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer en Bloomberg es ocupar una función que se llama, voy a detener eso para sacar esta, que se llama Stat. Y lo único que te da es estadísticas. Ven que dice Bloomberg Global Statistics. Entonces te va a dar estadísticas del mundo. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir, mira, ¿qué quiero buscar? Dame sus cosas sobre las 500 empresas más grandes. ¿Ya? Y entonces ahora te dice ya, pues, más grandes ¿por qué parámetro? Quiero que sean más grandes por el valor que valgan todas sus acciones en la bolsa, el market cap, el que venda más plata, el que tenga la mayor utilidad neta u otra cosa. Entonces, miren, voy a partir en el orden que está aquí. Market cap. Ya, entonces miren, por market cap, y voy a... Se ve como chiquitito, pero... Parece que la versión de... Lo voy a poner acá. Entonces, miren. Ahí. Ahí, fíjense. Apple vale 2,46 trillones. ¿Cuánto sería un trillón en español? Un billón. Un billón, listo. No un trillón, ¿ya? Después Microsoft vale 2,18 y después Saudi Aramco 1,88. Después viene Google, que es Alphabet. Después Amazon, que ahí ha estado un poquito medio alicaído en este súper despegue de las tech. Y Tesla, que es la que ha subido como la espuma basado en no sé qué cosa. Ahí están como las que valen más. Y ahí el club exclusivo con Facebook de las que valen más de un trillón, que el primero que superó esa barrera fue Apple. Entonces, sí, no, en verdad el Banco de Agricultura de China lo superó, pero hace muchos años y como por un segundo fue una cosa bien extraña. Entonces, fíjense que si yo miro el market cap, esos van a ser las más grandes. Si en realidad yo miro otro parámetro, así que me voy a volver a la misma función de Statistics, las 500 más grandes, pero lo veo por ventas, cambia el ranking y Walmart toma la delantera mundial. Esperemos que cargue. Entonces, Walmart. Fíjense que Walmart tuvo ingresos 2020 de 559 mil millones. Después Amazon. Después China Petroleum. Después Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett. Después PetroChina. Después Apple. Y después la cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, CVS. ¿Se entiende? Entonces aquí estamos mirando otro parámetro que no tiene que ver con que vender mucho quizás no se traduce en valor de las acciones. Nosotros vamos a ver cómo valen las acciones, qué es lo que se proyecta, cómo se debería proyectar con seguridad, pero vender mucho quizás no te dice nada. ¿Se entiende? Mire, podrían haber empresas que venden mucho, más que son, y nadie sabe qué se dedica. ¿Se entiende? Por si acaso. Si alguien alguna vez tiene una duda, nosotros vamos a tratar de ocupar la mitad de la clase siempre Bloomberg.
tiene dudas, por eso vamos a ir utilizándolo. Si ustedes quieren abrir los terminales al mismo tiempo, tienen ahí el cómo inscribirse y todo. Ustedes van aquí, pinchan en la empresa, arriba va a estar seleccionada, es decir, ¿y quiénes son? Entonces voy a esta función, DES. Se puede pinchar acá o se puede escribir arriba literalmente DES y listo. ¿Se entiende? Entonces te dice, oye, es una tienda de distribución de farmacia de suministros médicos, digamos. Clemente, no te dejó abrirlo, ¿por qué? ¿Qué te parecía? No sé, me salía invalid credentials, sí, como credencial inválida. Pero ¿y tomaste los usuarios y contraseñas que estaban? Sí, en el documento. ¿Y probaste con más de uno? Probé con todos, sí. Me pasó lo mismo también. Qué raro, ¿eh? ¿Me pueden dejar pasar un correo para revisarlo? Pero yo entré justo con las credenciales de ahí, pero quizás yo subí una versión desactualizada porque después cambiamos las contraseñas. Sí, podría ser. Ahí. Me dejan pasar un correo y yo, no sé, porque el lunes les contesto y vuelvo a subir uno actualizado, porque si alguien me acuerdo que había salido el año pasado y que en algún momento cambió las contraseñas, y tuvimos que resetearlas todas. Entonces, quizá en ese digamos, archivo del Bloomberg Disaster Recovery no incluimos todas las nuevas contraseñas actualizadas. Así que cualquiera envíenme un correo, no todos los que están posteando en el chat envíenme un correo y yo ahí voy a ajustarlo para todo. Es solamente como un recordatorio y les subo directamente el nuevo, digamos, protocolo. Diego. Sí, profe. Otra cosa es que el Drive para reservar horarios no estaba disponible tampoco. No sé entonces, si el archivo desactualizado. Es que hicimos uno como hace 2 semanas en el Magister, probablemente es que está desactualizado eso. Entonces, de hecho, mire, le voy a decir al tiro a Rod mejor, antes que se me olvide. No me envíen ningún correo, sino que le voy a decir a Rod que me recuerde. Rod. Un segundo. Rod, perdón, mira, ¿me puedes recordar en alguno de estos días, por favor, subir el archivo actualizado del protocolo del Disaster Recovery de Bloomberg al electivo Introducción a las Inversiones, porfa? Porque parece que subí la versión anterior, entonces tiene las contraseñas que cambiamos con el Hans en el Master y me parece que el Drive, el nuevo que había hecho la Coté, no está pegado en ese archivo, por favor. Gracias. Listo. Resuelto eso. Entonces, podríamos buscar ciertas estadísticas. Nosotros vamos a ir a ciertas otras cosas que ustedes quieran hacer, cómo lo comparo, cómo miro valores relativos, cómo miro estados financieros. Vamos a ir tratando de aproximarnos las próximas clases a algunos de estas ideas, ¿sí? Pero al menos tengo un par de preguntas más para que cerremos la clase antes de que el avión me deje abajo. Entonces aquí les debería aparecer otra. ¿Le aparece o no? Ah, sí, ahí empezaron a contestar. Esta ya no era tan fácil. Vamos, voten. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Entonces, miren, ya. Sí, pero no tanto como me han planteado. Y me parece buena la respuesta, no tengo ni la menor idea, súper honesta, y justamente es lo que queremos ver acá. Entonces, porque
sin datos, la discusión puede ser cualquier cosa. Oye, las tasas son altas, pero ¿cuánto les parece que sea alto? ¿Alguien me podría decir un número que sea alto la tasa? Arriba de 3%. ¿Diario? ¿Anual? ¿Mensual? ¿Anual? No sabemos, pues, pero ocupemos una función en Bloomberg que nos sirva para eso. Perdón, Eduardo, tú habías levantado la mano. Sí, o sea, yo puse esa opción en general porque, bueno, a nivel bancario, igual las tasas como están súper altas con lo que respecta, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, y me guié en la palabra de las palabras primarias porque cuando fueron las primarias hace como un mes, las tasas igual estaban un poquito más bajas que, por ejemplo, ahora el Banco Central las subió. De hecho, hay muchos bancos que están ya ni siquiera haciendo simulaciones por crédito hipotecario de 25 o 30 años con una tasa fija, como que están haciendo un dividendo flexible o una tasa más mixta a un plazo de 20 años, porque el riesgo finalmente es mucho más alto y ya no es negocio para los bancos. Claro. Entonces, para mí una tasa como alta en hipotecario puede ser un 4,2, un 4,1 y un consumo arriba de ya del 1, el 1,1, 1,2, que comúnmente lo dan ya las casas más comerciales o los bancos, por ejemplo, Ripley, Falabella, más que otros bancos mucho más reservados. Pero como que esa fue mi intuición finalmente. Totalmente cierto, porque, miren, hay que matizar ciertas cosas. Los créditos hipotecarios se otorgan en tasas que son en UF primero y son anuales. Entonces, cuando uno dice, oye, la tasa del 4 es en UF más 4, así que en términos nominales, si uno lo llevara a peso, sería la inflación, voy a simplificarlo, 3% más 4, es como que pagara un 7% al año. Cuando uno habla de 1% en un consumo, es una tasa mensual. Así es como se cotiza. Entonces tú estás pensando de forma simple en un 12% al año. Eso parecería ser bajo. Entonces, como que podría ser bajo ahora, es súper alto comparado con lo que era hace un año, pero es súper bajo comparado con lo que era 5 años. En el fondo, siempre en todo tipo de inversión uno está comparando. Entonces, para plantear sobre todo a Chile, con respecto al resto de Latinoamérica, digamos, vamos a ocupar esta función, World Bonds. Y vamos a decir, y después podemos verlo nuevamente, voy a decir, mira, regional. Pero yo le voy a decir solamente los bonos emergentes. Entonces yo digo, oye, pero es que un crédito o un bono en pesos argentinos o en reales brasileños no es lo mismo que en pesos chilenos. Entonces voy a poner emergente, perdón, ya, voy a poner emergente en dólares primero. ¿Ya? Entonces voy a decir, mira, si yo veo a 2 años, para que sea un plazo cortito esto, tenemos esta columna de acá, esta columna que dice yield. Esa es la tasa. Después vamos a discutir el precio de los bonos dentro del semestre, vamos a volver sobre esta función. No se compliquen con eso. Pero fíjense, México, por ejemplo, paga una tasa en dólares de 0,11%. Brasil paga de 0,18%. Qatar paga 0,24%. Turquía paga 2,95% y Ucrania paga 3,82%. Para tener una idea. ¿Sí? Yo voy a poner ahora, eso era para que nos situáramos un poco en el mundo, voy a poner solamente América. Entonces voy a decir, mira, Chile ¿cuánto paga? Y este es en pesos, 2,69%. México paga en pesos mexicanos 5,58%. Brasil paga 8,92%. De plano, fíjense que Argentina y Venezuela ni registran. 0. No es que paguen 0, es que nadie compra bonos de países que están en default, ¿no? ¿Se entiende? Pero quizá alguien querría decir, oye, pero en dólares comparemos esto. Bueno, estas son las tasas que se están pagando a 2 años en dólares. Inclusive parecen ser más bajas que las tasas del propio Estados Unidos, por las condiciones con que se han emitido esos bonos. Entonces uno dice, oye, altas las tasas, habría que verlo. Miren, voy a poner a 10 años, que es lo más típico. Entonces, fíjense, Chile en dólares, ¿alguien paga menos que Chile en dólares a 10 años? ¿Estados Unidos? ¿Profe? Estados Unidos, ya, perdón. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Esto se encarga el Banco Central? Sí, esto es, si el Banco Central vendiese un bono, no quiero entrar en lo que es un bono, si el Banco Central se endeudara, en dólares debería pagar 2,14% al año. Al año. Alguien me va a decir, oye, eso quizás no cubre ni la inflación.
pero para que se hagan una idea. Entonces, fíjense que menos que Chile paga Estados Unidos o paga Canadá. De nuevo, Venezuela, quitémoslo de la ecuación. Pero no hay nadie más que pague menos que Chile. Nadie. Max. No, es que era con la pregunta con Venezuela, de que supuestamente las tasas deberían ser mayores según el riesgo, pero la tasa ahí es 0,0 por el producto de la evaluación de la moneda venezolana. Que nadie compra, como que llegó una solución esquina. Por eso que el bono vale el 10% del valor par. No se transa porque está en default hace 2 años. Ya, ok. ¿Se entiende? Entonces, como que no, ese no es un dato nomás, ese cero nunca se ha visto. Nadie lo ha transado. Por eso los otros se fueron moviendo, este no es nada. Profe, ¿y ese 991 que tiene Brasil significa que el bono lo pagan 9 veces más caro? El que tiene Brasil. 9. También debe ser un error. Nadie compra un bono por 999% del valor par. Me parece que es un error. Sí, la tasa que paga Brasil es de las más caras de los países que podemos considerar. Pues ya también ahora para cerrar vamos a mostrar el tipo de cambio, vamos a decir, oye, es que si yo miro Venezuela y Argentina rompen la vara en cualquier parámetro. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, y si después ustedes quieren, porque lo que se discutió ahí hoy es que los créditos hipotecarios son súper caros, hay estudios, nadie en ninguna parte de Latinoamérica paga tasas más bajas que en Chile. Nadie. Nuestras tasas están así como al nivel de Nueva Zelanda, para que se hagan una idea, de los países nórdicos. Y eso que en Europa las tasas son negativas. Entonces, uno dice, oye, 5%, no sé, ¿cuánto se paga al lado? Si eso es lo que a uno le importa en inversiones, oye, renté 10, no me dice nada. ¿En cuánto tiempo rentaste? ¿Con cuánto riesgo? Etcétera. ¿Qué clases de activos compraste para tener 10% de retorno? ¿Se entiende? Entonces aquí, si uno mira los datos, esto es lo mínimo. Piensen que esto es el piso, esto es el Banco Central. Ya las personas, si son más riesgosas, les cobran más que esto. Pero si el piso es más bajo para todos, no hay nadie que vaya a generar menos que eso. Fíjense en Colombia. En Colombia, 7,33% un Coltés, un bono de la tesorería colombiana. Por ende, de ahí hacia arriba le van a cobrar a cualquier persona. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera los fondos de inversión, en algún momento vamos a llegar a que den préstamos privados, las mutuarias, por ejemplo, hipotecario, bueno, ahí hay otra inversión alternativa por lo demás, justamente entra en esa parte de los private equity, de los hedge funds, por ejemplo, que habrán leído en el caso de Cook County, etc. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a la última pregunta. Ahí les debería aparecer. ¿ARS es Argentina? Sí, el peso argentino. ARS es la denominación del peso argentino. PEN del sol peruano, CLP del Chilean peso, COP del Colombian peso. Profe. Y PRL del real brasileño. Ajá. Que las monedas, por ejemplo, estén desvaluadas o que se vayan desvaluando en el tiempo, ¿tiene que ver con la volatilidad? No, diría que tiene que ver más con dos cosas. Uno, con la inflación. Dos, con la paridad internacional de tasa. Probablemente la profesora Marinovich, el profesor Ancini en macro se lo hayan explicado mejor, pero tiene que ver con que los inversionistas les es más atractivo comparativamente ir a invertir en la moneda de cierto país. Ya, perfecto. Murió mi mouse. Ahí lo veía. Che, ya, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Ya. Hay un consenso más o menos general que Argentina, pero en realidad era una pregunta tricky porque no es ninguna de estas. Pero quería mostrarles la función de cómo hacerlo. Entonces voy a decir, mira, el peso chileno, ¿ya? Entonces voy a escoger este activo que dice aquí, Chilean Currency. Y entonces voy a tomar eso. Y después la función para graficar es GP. Entonces vamos a ir acá. Entonces aquí tengo el peso chileno y voy a empezar a agregar las que teníamos en la votación. Sí, esa es, Alan. Entonces voy a empezar, voy a agregar el COP.
Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho todo el rato. Voy a decirle, mira, normalízalo en base 100 para que todos partan del mismo origen. Porque si este vale 3.846 y el otro 700, no tengo idea. ¿Ya? Entonces, tengo el peso colombiano. Voy a agregar el sol peruano. Voy a agregar el real brasileño. Voy a agregar el peso mexicano. Y creo que tengo todas las de la encuesta, pero si ustedes quisieran agregarle otras, no sé. Argentina, creo. Ya, es que voy hacia allá. Pero dada la presentación de hoy día, voy a agregar el won coreano. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí a la izquierda sale la leyenda de todas las líneas que tiramos, por si acaso. Acá. ¿Sí? Entonces ahí la celeste es el won coreano y la blanca es Chile, y fíjense que no andan tan lejos. ¿Sí? Entonces esto es cómo se han comportado en el último año. ¿A qué horas va a terminar la clase de hoy? En 5 minutos, ahora a las 5. A las 5 quedan todos listos. Entonces, aquí tenemos que, fíjense, esto hace un año. Si yo rebobino 5 años hacia atrás, ya empieza a haber una diferencia. Entonces aquí el real brasileño, a Brasil le ha ido muy mal los últimos años, ya se ha devaluado significativamente. El peso colombiano también ha sufrido, pero fíjense que ahí el más estable de Latinoamérica al menos, ¿cuál es? México. Mexicano. Ahora voy a ir 10 años hacia atrás, voy a ponerle 2011. Ya, ¿cuál es el más estable de todos ahí? Coreano. Bueno, de Latinoamérica. Miren, voy a quitar a Corea del gráfico, porque era solo para mostrarles que en el fondo no es, el won coreano es bien estable, al menos comparado con las monedas de Latam. Profe, el naranjo es el peruano, ¿no? Peruano, el sol peruano. Sí. Eso es. Pero no sé si a alguien le gustaría invertir ahora ya en Perú. Ahora no. ¿Ven? Ese es el horizonte de tiempo que discutíamos al principio. Oye, súper estable, la moneda más estable de las últimas 2 décadas en Latinoamérica, pero no sé si alguien querría ir a invertir allá, ni siquiera los peruanos. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Gerard, el control. Tengo 2 opciones para usted en el control. El control, acuérdense que siempre va a estar todo el día disponible. Yo siempre recomiendo hacerlo después de la clase, pero lo pueden hacer antes si quieren. Pero mi parecer que después de discutir el caso, que yo no sabía que no, el segundo bloque no lo íbamos a poder hacer hoy día, después de discutir el caso les va a ir mejor en el control. Entonces, si todos están de acuerdo, si a nadie le molesta, podemos hacer correr el control 1 para la próxima semana para que hayamos discutido el caso en el primer bloque, además de que vamos a dar puntos premios por contestar las preguntas y todo, y así todos deberían tener mejor nota en el control de lectura. ¿Sí? Ya veo puro sí en el chat. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Entonces este control no va a ser igual a los controles futuros, ¿cierto? No, porque este es el único caso que es un control, porque es como un caso de apertura del curso. El resto de los casos tienen que entregarlos resueltos y el que vale el 60%, y ya no hay controles de los casos. Van a ser de noticias, del video del profesor Bonifaz, de los charlistas. Después de cada charla vamos a tener un cuestionario cortito, pero este va a ser como el único control distinto en el fondo. Pero entonces las preguntas que están para este caso no son las preguntas del control, ¿cierto? No, ya. Pero las del control se podrían parecer súper harto. Esas en el fondo son las cosas que uno tendría que contestar para resolver el caso, pero las del control no son nada diametralmente distintas. Gracias, profe. Entonces, miren, voy a rebobinar para cerrar esta parte. Voy a rebobinar 20 años. Voy a mostrar el gráfico desde el 2001. Le embarré. Chuta. ¿Cómo van a ser entonces los controles? ¿O el control? Los controles siempre van a ser todo el día viernes. Ustedes tienen 15 minutos para hacerlo, lo hacen en el momento que quieran.
Mi recomendación es que lo hagan después de la clase, pero si alguien tiene, entre que toda la familia ocupa internet, que no hay silencio, si alguien lo quiere hacer a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, como sea, lo pueden hacer a la hora que ustedes quieran. Desde que ustedes lo abran, van a tener 15 minutos para que se rendir el control. Pero tienen todo el día completo. Todos los viernes. Ya. Entonces, miren, yo acá iba a poner 2001, espero que ahora no la embarre. Ahí, fíjense, entonces ahí si uno mira 20 años, oye, el peso mexicano no se ve tan bien. ¿Se entiende? El real brasileño ahí, oye, vale la mitad. Y uno dice, oye, que el dólar que ahora se ha movido súper harto, nuestro dólar. Sí, pero estamos ahí nomás, pues en 20 años se ha devaluado un 12%. Así el peso chileno, entonces uno dice, hay cosas que se exageran. En la mañana en finanzas uno dice, oye, es que Chile está súper endeudado. Hasta me dijeron, oye, es que Jadwe decía que iba a dejar el país con 60% de deuda. Les mostré que diría que la mitad de los países del mundo tienen más que eso y no es un problema. Entonces, con datos es distinta la discusión que uno tiene. Y entonces ahora agreguemos los que faltan. Acá voy a agregar el peso argentino. Y fíjense que yo puse 20 años hacia atrás justamente porque hace 20 años fue el corralito de Argentina. Argentina tenía una paridad de $1 a un peso argentino. Y entonces dijeron, ya no podemos sostener esto, entonces tuvieron que bloquear los depósitos de la gente, por eso se abre el corralito y vean que el gráfico pierde la escala. Y aquí nadie ve, entonces uno dice, oye, que está súper difícil el tipo de cambio. Sí, claro. Fíjense acá, se ha devaluado hasta 9.711. En la mañana hice el cálculo, pero creo que es una devaluación del 98,97% de la moneda. Ese parámetro no existe en Chile. En nuestra mente no entra eso. Cuando nosotros decimos, oye, la inflación se disparó, va en 4%. ¿Entiendes? El control de hoy queda para el próximo viernes. Siempre los viernes. Bueno, y ahora vamos a Venezuela. Miren, voy a meter Venezuela. ¿Profe? Uh-huh. Igual el hecho de tener una moneda volátil, bueno, puede ser más riesgoso y todo, pero también puede ser una oportunidad para algunas personas. Sí, seguro, el trading de moneda es súper importante. Sí, totalmente, por eso que cuando nosotros lleguemos a evaluación del performance vamos a decir, oye, una parte de tu rentabilidad proviene de que la acción le fue bien, pero además si tú te estás fijo en dólares, por ejemplo, o en euros, quizá el tipo de cambio te jugó a favor o en contra. También es una opción, tal cual. ¿Sí? Miren, para cerrar, fíjense acá, de ahora ni siquiera Argentina se ve, pues una línea plana abajo, pierde tanto la escala del gráfico, porque la devaluación ha sido 34 millones o sea, ni siquiera por ciento, 34 millones y partían 100. ¿Se entiende? Entonces no vale nada. Y eso, no sé, pues nadie puede hacer un cálculo razonable, se pierden todos los parámetros de rentabilidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, le pasa a las empresas chilenas, Maciza. Maciza tiene 37% de su operación en Venezuela y le genera muy buenos flujos de caja en las operaciones forestales de Maciza, pero no puede pagarse ni un solo dividendo. Entonces uno dice, oye, hay súper harta plata allá, sí, pero no sé cómo llegar, no puedo agarrarla. Riesgo de liquidez, por ejemplo, y son algunas de las cosas que nosotros vamos a ir incorporando en los distintos mercados, en las distintas clases de activos, etc. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, en ese caso, sé que Venezuela se devaluó mucho su moneda. ¿Podría cambiar de moneda como una solución o no? Lo han pensado, que trataron de crear la cripto Petro, que cada una era equivalente a un barril de petróleo, porque Petróleos de Venezuela, PDVSA, es la empresa con las mayores reservas probadas en el mundo de petróleo. Entonces quizás le iba mal a $20 el año pasado el barril de petróleo, pero a 60 quizás el panorama es distinto. Lo han tratado, pero por eso que hay parámetros que salen. Uno dice hoy Argentina ya 200% de inflación, pero fíjense que el dato llega hasta 2018 porque ahí ya nadie empezó a creer en las cifras. Pero según el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no estoy seguro, pero uno de los dos decía que ese año la inflación esperada era 1.700.000%.
es algo que no entra en nuestras mentes. No, para nosotros está desesperada la cosa cuando va por encima de 4, no en esos parámetros. ¿Se entiende? Gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? No, profesor, quedó todo claro. Perfecto. Muchas gracias, Entonces profe. me despido. Que estén súper bien. Buen fin de semana a todas y todos. Chao, profe. Chao. Profe, Buen viaje. Profesor, suerte en su Gracias. vuelo. Chao, profe. Cuídate el vuelo. Gracias. No lo Chao, pierdan. chao. Profe, Ajá. ¿te podría hacer una consulta rapidita? Sí. Es que tenía dudas acerca del MIF. Ya. Nosotros por vía de comercial podemos entrar al MIF, ¿verdad? Sí, obvio. El MIF tiene 1/4 de comerciales, 3/4 de ingenieros. Porque tengo un amigo que está en el MIF y bueno, y también estaba viendo, porque como ya me quedan tan pocos ramos de pregrado, o sea, no me quedan básicamente ramos de pregrado porque estuve adelantando, quería ver si me podía tomar, no sé si usted me recomienda tomarme un semestre como para aprender Python, así de cabeza, y inglés. Yo creo que es una buena recomendación. Mira, el que te podría dar mejor esa recomendación es nuestro último chaplista, el Pancho Ibáñez, egresado de nosotros, que hizo el magíster de finanzas acá, pero que fue a hacer el equivalente al MIF a UCLA en Estados Unidos y que ahora trabaja en finanzas, y que es el dios de la programación en Python. Muchas gracias, profe. Profe, ¿le ¿Qué puedo hacer una pasó? consultita? Que tengo muy buen viaje, profe. Gracias, igual. ¿Le puedo hacer José. una consulta? Sí, no, disculpe. Bueno, le quería consultar por la charla de hoy día de Business Analytics, que nos mandó la invitación, pero yo tuve clase a esa hora. Creo que Entonces, van a subir el video. Yo también tenía Finanza 1 en esa hora, pero me dijeron que fue muy bueno, hubo una asistencia de 600 personas. Entonces, cuando me manden el video, recuérdame la próxima clase, yo creo que me la van a dejar pasar la semana y ahí yo subo el video acá también. Ah, buenísimo. Ya, que ¿Parece? le vaya bien en su viaje, profe. Listo, gracias, que esté súper bien. Chao, chao. Igualmente.